Muy buenas noches a todos ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con un versículo aquí en la carta a los Hebreos que vamos a explorar. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Hemos hecho muchos estudios importantes y todavía estamos iniciando. Hay tantos estudios que se pudieran volver a hacer y gracias al Señor por este medio también. Vamos a darle gracias a Dios orando para que Él pueda, para que Él que bendice nuestras vidas lo haga. Gracias, Señor amado, por este día tan maravilloso de tiempo que estamos viviendo. Tiene muchas cosas difíciles, pero emocionantes porque posiblemente veamos cosas cumplirse a nuestros ojos, profecías bíblicas y lo que tú dijiste en tu palabra que nosotros, Señor, esperamos. Gracias, Padre, por la palabra. Ponemos en tus manos, en las manos, el corazón, el oído de mis oyentes para que puedan, Señor, disfrutar, edificar su alma y también los que todavía no son salvos puedan encontrar un camino, una luz de salvación a Jesucristo, que es la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Hebreos es larga, tiene 13 capítulos. Tal vez no es tan larga como la carta de los Romanos, que tiene más, unos 16 capítulos. Y entonces, estas son tal vez algunas de las cartas más largas, primera de Corintios, segunda de Corintios. Pero le preguntaba yo a los hermanos que distinguen bien que si Hebreos es carta o es libro. Inmediatamente me decían que era carta. Y es cierto, es una carta. Pero también es un libro. Pero ¿por qué el libro? ¿O por qué llamarle libro a la carta de Tito, a la carta de Filemón, que solamente algunos tienen un capítulo? ¿Por qué llamarle libro si es una carta? ¿Cómo se me ocurre? Pero cuando también a los hermanos que saben bastante, les preguntamos a los hermanos cuántos libros tiene la Biblia. De una vez dicen, bueno, 66 libros. ¿Cuánto tiene el Antiguo Testamento? ¿Y cuánto tiene el Nuevo Testamento? Que serían 27. Eso lo dicen inmediatamente. Libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. No me están diciendo que el Nuevo Testamento tiene algunos libros y algunas cartas. Todos dicen que tienen libros. O sea, todo de Génesis hasta Apocalipsis serían los 66 libros. Libros. No dice que entre cartas y libros. Entonces está incluyendo a Hebreo como libro. Y no solamente a Hebreo, sino a todas las otras cartas. Y ahí nos damos cuenta que también puede ser un libro como biblioteca. Pero es una carta. La hemos leído. Carta breve de exhortación. ¿Quién la escribe? Hay muchos escritores propuestos, pero no hay ninguno fijo, porque no, la carta misma no lo dice. Y también pudiese ser entonces alguno de los hermanos maduros, reconocidos, pero como dijera otro comentarista, dice que si hubiera sido Pablo, Pedro, Juan, cualquiera de esos, como que se hubiera desconocido tan rápidamente.
porque no desde ahora se desconoce, sino hace mucho tiempo, tal vez hasta el principio. Eh, entonces este hermano, no aparece su nombre, pero sí podemos investigar qué clase de hermano es, y es un hermano maduro, preocupado por su pueblo o su grupo, sus hermanos, para que no pasen por alto el sublime contenido de todas las enseñanzas que dejó el Señor Jesucristo a sus paisanos israelíes, judíos, que acudían con ánimo a oír las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero veían con poco ánimo los nuevos acontecimientos proféticos enfocados en un nuevo personaje. ¿Cuál era este personaje? En griego se llama Jesús el Cristo, y en hebreos es el Mesías, el ungido, el designado, el prometido, el Hijo de Dios, el que vino y murió en una cruz por nuestros pecados, con un propósito muy alto. Este vino a trazar un nuevo camino, un camino que va de la tierra al cielo. Él vino del cielo para traer a nosotros un mensaje y llevará al cielo a las personas que han creído su mensaje. La Biblia también lo llama un camino nuevo, un camino para vida eterna, un camino que costó mucho, sufrimientos altos. Voy a leer este texto que lo dice también el mismo escritor. Usted busca aquí en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Seguimos leyendo el 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Vio usted que la Biblia lo señala como un camino nuevo y vivo a través de su carne? Más adelante vamos a ver un poco esto. Y así se cumplieron los propósitos y los planes celestiales que cambiarían la forma de todo ser humano para poder acercarse a Dios. ¿Cómo se acercaban a Dios las personas antes? Bueno, podemos verlo en Génesis 4:4. Abel se acercaba a Dios con un cordero que él había creado. Pero ¿por qué no se acercaba con su persona? Y la Biblia dice que fue a ser aceptado. Vamos a leer Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Ahora todo israelita sabía que debían llevar delante de Dios un cordero para que la sangre que se iba a derramar de ese cordero pudiese tapar sus pecados por un tiempo. El otro año debían otra vez llevar ese cordero. Ahora se estaba sacrificando continuamente en el templo corderos por el asunto del pecado. Vamos a leer Hebreos
22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eh, Todo será purificado con sangre derramada de un animal, en este caso, anteriormente a lo que estamos por ver. Y sin ese derramamiento de sangre no se hace remisión o purificación de los pecados. Tendrían que llevar un animal que podría ser un cordero para familias pequeñas y grandes. Y había también otros animales. En la introducción que estamos haciendo, entonces, Dios envía a su Hijo y su Hijo es el Cordero. Es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios envía. Si entre los hombres sacáramos un hombre que pueda sacrificarse por los hombres, y no habría ninguno, porque todos los hombres estamos manchados con sangre, con pecado, perdón. Todos los hombres estamos manchados con pecado. ¿Quién puede quitar el pecado de los hombres si los hombres estamos manchados con el pecado? Cuando Jesucristo fue confrontado para que decidiera como juez si matasen a una mujer que fue sorprendida en adulterio, solo que el hombre no estaba ahí, Jesús dijo, después de que ellos esperasen mucho, que el que se hallara sin pecado tirase la primera piedra. Podía matar, pero ninguno de ellos pudo hacerlo porque todos algún pecado tendrían. Entonces, entonces eh, no hay en la tierra, pues, un hombre que lo pueda hacer. Por 1500 años se hizo sacrificio, otra vez por más sacrificio de animales. Su sangre eran animales nuevos mm, y perfectos y muy bien cuidados. Su sangre tierna podría cubrir, tapar un, un poco de tiempo los pecados de aquellas personas, pero todos estos sacrificios y muchas otras enseñanzas llamadas tipológicamente en la Biblia apuntaban a que vendría un día alguien que podría quitar el pecado completamente de Israel, su pueblo, pero también del mundo entero. Ahora del mundo entero estamos hablando de gente que vive y que pudiese utilizar esta forma que Dios estaba empezando a manifestar. Pero como empezó en Israel en esos años, fue creído por algunos, sí es cierto, pero no fue creído por muchos, por tantos. Parecía muy difícil. Toda la ley en sus largas décadas y centenarios de años apuntaban siempre a ese sacrificio de animal. Ahora a un sacrificio humano, y todas esas cosas no cabían en la mente de los judíos. Pero precisamente el libro de Hebreos va a enseñar de una manera teológica, de una manera eh, importante, sabiamente, a todo judío y a los que no son judíos, que el sacrificio del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, sus palabras, todo lo que Él dijo, son mejores, son el plan de Dios
o el último plan de Dios que tiene para la humanidad. Y son mejores que los primeros. Son perfectos. Si aquellos animales podían tapar por un año el pecado, la Biblia enseñará, más adelante lo vamos a ver en el mismo libro de Hebreo, que aquel sacrificio, aquella sangre puede purificar para siempre a los salvados, a los que creen. Entonces vamos a encontrar en ese libro, en esa carta, que en la persona de Jesucristo hay mayor gloria que los profetas. Vamos a leerlo en el capítulo 1, en el capítulo, estamos en Hebreo, y, y también hay mayor gloria y dignidad que los ángeles. Porque empezando el libro de Hebreo, nosotros vamos a entender que los profetas hablaron. O sea, los profetas hablaron porque Dios quería comunicar un mensaje y lo hizo a través de profetas. Y Dios habló muchas veces, ahora lo vamos a ver más claramente, y sus mensajes los profetas anunciaban y daban a conocer, porque desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento se daba a conocer, pero no totalmente, vamos a decir, no tan explícitamente, que vendría un Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que a veces se le llama siervo. Mi, mi siervo lo llama el Señor. Y no eran bien entendibles tal vez, pero cuando vino tampoco lo podían entender. Hoy han pasado 2000 años y ojalá Israel lo pueda entender, porque debe ser entendido, debe ser entendido. Versículo Hebreos capítulo, vamos a ver aquí, capítulo 2, versículo 1:4. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Aparece la palabra superior. Mayor gloria aparece en otro versículo. Y también mayor gloria que el sacerdocio terrenal. Capítulo 4:15. Vamos a ver aquí en el Hebreo 4:15. Dice así la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos nuestra profesión. Y así nosotros, para hacer una introducción, vemos que el escritor a hebreo va a enseñar a sus lectores, a sus oidores. Hoy la palabra de Dios se puede oír, se puede ver, se puede ver que está escrita, se puede leer, se puede oír. Y los lectores pues podrían analizar qué, qué es el plan que Dios tuvo con el Señor Jesucristo al dejar que Él muriese en una cruz. Es un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Será un plan mejor? ¿No era mejor que murieran animales, que eso no cuesta mucho? No era mejor, según la Escritura. Esos animales no pueden quitar el pecado. ¿Por qué tendría que ser Jesús, el Hijo de Dios? Porque su sangre es pura y sin mancha. Y porque al hacerlo una sola vez lo hizo para siempre. Y que Él fue al cielo a presentarse como Cordero de Dios.
Bien, entonces volvamos atrás. No puedo extenderme tanto en una introducción larga que podría decir muchas cosas, pero aquí es suficiente eh, para poder hacer otros videos también. Entonces, leyendo el capítulo 1 y el versículo 1 y así otros versículos, vamos a darnos cuenta de la intención de por qué se escribe el libro de Hebreo, la carta de Hebreo. En el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 3. Dios, así empieza esta carta, y creo que ninguna de las cartas ni de los libros empieza así directamente con la palabra Dios. Aunque técnicamente algunos sí, porque dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pudiésemos decirlo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, que sería lo mismo en español, pero no lo vamos a cambiar, y la palabra que vemos primero es en el principio. Y así también eh, Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También menciona a Dios, a Jesucristo, el verbo, pero no aparece directamente empezando de una vez, sino aquí en el libro de Hebreos. Dios. La palabra Dios, los hebreos la escriben fácilmente, yo no, como no estamos acostumbrados a escribir así hebreo, cuesta, como también los chinos pueden escribir rápido sus dibujos ahí, y nosotros no pudiésemos. Bueno, en, en la computadora creo que lo hace rápido, pero la palabra Dios tiene 4 letras, es un tetragrama, y no tienen sonido porque no son vocales, no tienen vocales. Se le ha metido unas vocales para darle sonido y que suene como Jehová o Yahvé. Pero algunos dicen que el sonido de esas vocales, como no se puede tenerlas con vocales, entonces el sonido sería como un, un, un susurro de aliento, como... Y Dios le decía a Moisés allá en el Antiguo Testamento que su nombre era, que él era el que era. Yo soy el que soy, el yo soy. No le dijo cómo suena, pero le dijo, yo soy el que soy. Dios es tal vez el nombre, no sé, tendría que averiguarlo más, porque lo he visto que la palabra Dios ocurre cientos y cientos de veces en la Biblia, mucho más que cualquier otra palabra, ocurre muchas veces. Y por lo tanto, cuando en los estudiosos bíblicos, usted, hermano, hermana, si es una persona que le gusta estudiar la Biblia, entonces usted así puede analizarse. Entonces, ¿qué podemos estudiar de la Biblia? Si estudiamos doctrinas, si estudiamos nombres, si estudiamos personajes. Entonces, en teología se puede estudiar la doctrina de Dios. Y hay un nombre que se llama la teología propia, la doctrina de Dios, la de Cristo, la del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo se llama neumatología. Neuma como si fuera neumonía. Y todos estos nombres están en griego. Y la teología de Cristo se llama cristología. Cristo es ungido, Mesías, en hebreo. Y
Así, la teología, y no vamos aquí a empezar a dar teología, sino que Dios se estudia en muchas partes y profundas y el estudio en sí es una investigación científica o sabia de lo que puede conocerse de la existencia de la persona, eh, de, del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y esto se le llama, en teología se llama atributos, cualidades propias que solo Dios tiene, que solo Él tiene. Las cualidades de Dios no son iguales a las nuestras, aunque nosotros somos llamados a parecernos a Dios, pero hay cualidades que son únicas de Él. ¿Cuáles? Que Él es eterno. ¿Quién es eterno? Uno puede pensar que el hombre con su alma, su espíritu es eterno. Es eterno porque porque desde que fue creado, su alma será eterna. Desde ahí, pero anteriormente no era eterno. Ni los ángeles fueron creados. No hay nada eterno, la creación es creada, pero Dios no fue creado. Vive, existe, yo soy, el que existo en mí mismo. Nadie lo creó y Él existía y existirá y no cambiará desde siempre y para siempre. También se habla esto de Jesucristo. Es santo en su totalidad, es inmutable. Sus cualidades son veracidad, la verdad, no cambia, es omnisciente. La sabiduría es invisible y todopoderoso, omnipresente, omnividente, que todo lo ve. Es inmutable, que no cambia y que anuncia el porvenir desde atrás. El anuncio del porvenir, de las cosas futuras, se llama en las escrituras la escatología. Son profecías de cosas que se van a cumplir rápidamente, a medio plazo y muy largamente. Dios se estudia en la Biblia qué ha, qué ha dicho Dios. En la Biblia, en Hebreos 1:1, ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ha hablado, esto está hablando del pasado y que puede ser un pasado muy cercano. ¿Qué dice Dios? Sus decretos, sus decisiones, sus mandamientos, su voluntad, su soberanía, su supremacía. ¿Cuál es su plan con que ha procedido con todos sus actos de creación y preservación? ¿Qué plan tiene Dios? Nosotros los hombres empezamos a saber a querer conocer quién es el hombre, dónde vino, a dónde va. Pero la Biblia es precisamente el libro o las palabras que nos van a enseñar esta respuesta. Dios tiene planes, propósitos por los cuales actúa, y traer a Cristo a la tierra es un plan de Dios. ¿Y para qué? Es un plan de salvación, es un plan de predestinación, es un plan de elección, de retribución. Es una agenda de planes históricos
llamados edades o dispensaciones. Y en la Biblia nosotros vamos a estudiar, y no podemos estudiar a Dios pensando nada más o imaginándonos, no, tiene que ser a través de lo que Él ya ha escrito, porque la Biblia es extensa, estamos hablando que son 66 libros y no es fácil, yo le digo, se puede leer un capítulo y dos, pero cuando ya va leyendo 12, por ejemplo, Hebreo tiene 13, se va a demorar bastante leyendo. Y dice que la Biblia se puede leer en 3 días continuamente. Y dice que la Biblia se puede leer, si usted lee 4 capítulos al día y 5 el domingo, usted va a leerlo en un año, que es una medida bastante cómoda para leer la Biblia. Bueno, entonces, en la palabra de Dios, las escrituras, usted va a conocer el modo de comunión con que el hombre se debe acercar a Dios, el modo de comunión. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cuál es el plan que Dios ha diseñado? ¿Cómo? ¿Qué forma? El modo de comunión en oración, el modo que Dios tiene comunicación con nosotros. ¿Cómo habla Dios? ¿Qué habla Dios? ¿Qué dice Dios? Y en el capítulo 1 nosotros vamos a ver que Dios es un Dios comunicador. No que nosotros le preguntamos y por eso fue que contestó. Dios le dio a Moisés y a los otros escritores, escribe un libro lo que ves. Dios inspiró a través del Espíritu Santo todas estas palabras que están ahí en las Santas Escrituras. Dios quiso que la humanidad supiese de Él, de sus planes. Si nosotros sabemos de Dios es porque la tenemos, la palabra, la hemos leído. Si no sabemos de Dios, vamos a leer la palabra y vamos a saber de Dios. Dios se ha comunicado y tiene para nosotros una serie de planes futuros, doctrina del futuro, escatología como lo habíamos visto, escatología bíblica y revelaciones todavía casi intactas que hoy se están empezando a cumplir, que se llama la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, revelación. ¿Qué va a ser Dios? El Apocalipsis, si nosotros ya lo hemos estudiado un poco, pero si lo vamos a estudiar, va a relatar los tiempos desde que empezaron los planes de Dios con Jesucristo en esta tierra, las iglesias. Luego, más adelante de las iglesias, ¿qué sucederá cuando ya no hay iglesia? Ahí está en Apocalipsis. ¿Qué pasará en este mundo después que el Señor quiere terminar sus planes que ha empezado y que ha ejecutado? Ahí está en Apocalipsis. Hay planes futuros como de crear una nueva tierra y un nuevo cielo y una nueva forma de vida y de naciones. Y el hombre se ve en ese plan, en esa historia de Dios, pero el hombre no quiere como involucrarse mucho en eso. Los planes afectan al hombre porque el hombre puede vivir dentro de los planes de Dios en la manera gloriosa, pero el hombre que no entiende, que no se preocupa, claro, va a seguir viviendo, pero en un ambiente donde Dios también ha planeado que no va a tener comunión con él. Bueno, seguimos entonces. Hemos avanzado ya unos 35 minutos. Vamos adelante un poco más. Seguimos nosotros con el versículo 1. Dios habiendo hablado, pretérito pasado, muchas veces y de muchas maneras, muchas veces, cantidades, muchas maneras, formas.
En Génesis 15, 13 al 16 se puede ver que Él tiene planes, sus formas en el tiempo de esta humanidad. Y vamos a leer también Amós 3, 7 al 8. Génesis 15, hay que ir bastante atrás. Génesis 15, que va a la Biblia. Algunos usan el celular, algunas personas, y más rápido tal vez. Bueno, lo que usted tenga ahí es bueno, solo que la Biblia solamente es Biblia y el celular tiene Biblia y tiene de toda cosa que a veces entretiene. Génesis 15, 13. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Cómo sabía Dios esto? Porque Dios es todo lo sabe, omnisapiente. ¿Sabía Abraham esto? No, Abraham no sabía esto. Dios se lo está comunicando a Abraham. Hasta ahora Abraham no sabe qué va a pasar, pero aquí Abraham se lo está comunicando. Dios se lo está comunicando a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia estamos en el 13, eh, morará en tierra ajena. Descendencia de Abraham que ni aún tenía descendencia. Y te puedes estudiar la historia de Abraham, que demoró mucho Dios para darle un hijo, hasta que hubo un plan que era de Sara de que tuviera hijo, pero de otra mujer, y que este no era exactamente el plan de Dios. Y así usted estudia la palabra de Dios y va viendo cosas sorprendentes. Pero del hijo que Dios le iba a dar a Abraham, ahora tuvo dos hijos, uno que se llama Ismael, el primero, el otro que se llama Isaac. También de Ismael, Dios le dijo: también voy a hacer una gran descendencia de ti. Ellos serán una gran descendencia, tendrán reyes. Pero aquí se refiere a la descendencia de Isaac y que ellos iban a morar en tierra ajena, en un país que se llama Egipto. ¿Cuántos años? 400 años. Será oprimida, será esclava allí, morará en tierra ajena. Ahora no le digo que era Egipto, pero fue Egipto. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le dice la fecha. Anota desde aquí. Anota desde que entra. Creo que era desde que entraban. Ahí 430 años más adelante se dice. Esos 30 años donde salen, pero cuando ya salieron se demoraron 430 años. Y algunos dicen porque después de 400 años Dios dio un tiempito de gracia. Bueno, pero lo que queremos ver es cómo comunica Dios el mensaje para personas que no tienen hijos. Es que aquí Dios le está comunicando que va a tener una gran nación, que mucha descendencia saldrá de él. Y Abraham está creyendo todo eso. Y Abraham no vio eso, pero lo creyó. Y cuando la persona cree a Dios, aunque no lo vea inmediatamente, porque a veces los planes de Dios son extensos de muchos años, décadas de años. Aquí estamos hablando de 400 años. Entonces no puede verlo. Abraham no vivió ese tiempo, pero si lo cree, la Biblia dice que entonces Abraham se convirtió en amigo de Dios, en un hombre a quien creyó a Dios y se le cuenta por justicia, por salvo. Y si nosotros le creemos a Dios y no se cumple lo que Él nos ha prometido, entonces no quiere decir que no lo cumplirá. Pero si nosotros le creemos, se nos cuenta por fe, por justicia. Amós 3, 7 al 8. Vamos a ver si usted encuentra Amós 3, 7 al 8. ¿Verdad? Será muy difícil de encontrarlo. Vamos a ver aquí. Yo tengo una Biblia que tiene eh, los títulos aquí en el borde y es facilito.
pero uno debe aprendérselo para saberlo mejor. 3, 7 al 8, que dice, porque no haré nada, no, así no dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y dice Nathan, y dice que Dios tiene toda la intención de hacer cosas, pero lo va a revelar. Eso se llama escatología bíblica. Dios habló muchas veces, muchas formas. Solo que no se dice, y la gente, todo el mundo entendió, y todo el mundo hizo lo que Dios dijo. No, al contrario, mucha gente no. Aún dentro del pueblo de Israel, mucha gente no entendió y no creyó y no se aprovechó en su momento. Ya murieron de lo que Dios dijo. Nosotros no somos de la raza judía, posiblemente, no sé. Algunos sí serán. Ojalá yo sea también. Y nosotros no vimos aquellos acontecimientos como la venida de Cristo, como los mensajes, los milagros, la crucifixión, la ascensión. Pero si nosotros hemos creído, somos más bienaventurados, más dichosos, porque hemos creído sin ver. Hemos creído 2000 años más adelante. Y entonces Dios recompensará a los que creen. 7 y 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios comunicará a los profetas lo que va a hacer. Dios es un Dios entonces comunicador. Comunica sus formas, su tiempo a esta humanidad. Dios le interesa a la humanidad. Dios no tiene una humanidad ciega aquí en la tierra, pero sí hay países, regiones enteras que no saben nada de esto y cómo viven ellos. Por eso es que ellos viven de una manera más diferente, extraña a lo que sí conocen la Santa Escritura. Ellos se hacen de religiones y de ídolos y de formas de rituales muy extrañas. Es su manera de conducirse que ellos piensan que cuando mueren, así será, así será. Y están completamente errados, porque la única dirección cierta es la dirección de las Santas Escrituras. Se ve que Dios quiere comunicar al hombre su plan. También cuando la Biblia habla de que comunicó de muchas maneras, podemos ahora verlo en qué manera comunicó Dios la palabra. Tal vez aquí tengo un resumito: poesía, historia, proverbios, dichos, decretos, leyes, mandamientos, parábolas, cartas, cantos, himnos, etcétera. Pero hay ahora voy a ver que él lo hizo de una manera más extensa, tal vez que podemos nosotros ver. Forma en que Dios habló. Mira, el arca de Noé, capítulo 6 de Génesis, es una forma en que Dios habló al mundo. ¿Cuánto tiempo se demoró Noé para construir el arca? Estaba pensando, ¿qué diría Noé a las personas? Dios va a destruir el mundo. Pero no creo que Noé dijera, construyanse ustedes arcas. No, porque Dios mandó a construir una arca, meter los animales. Y la pregunta que yo le hago a ustedes y a muchos que están oyendo, y ojalá me respondan, es, si las personas hubieran construido sus propias arcas, se hubieran salvado. Voy a repetir la pregunta. Si las personas del tiempo antiguo, ante el diluvio,
hubieran construido su propia arca, ¿usted cree que se hubieran salvado? Tal vez usted me dirá, sí, sí, claro que sí. Pero mire bien cuánto tiempo demoró el diluvio. Usted me dirá 40 días y 40 noches. Mire bien cómo era el diluvio, si era lloviznitas, porque la Biblia habla de un cataclismo, de todo arrastrándose para un lado y para el otro. Y también mire cuánto tiempo demoró. Sí, demoró 40 días. Las cataratas del abismo, la- las lluvias que venían de arriba y sin sol, sin ver el sol. Y de ahí en adelante es el asunto. Se demoró un año el agua en bajar. O sea que no estuvo en el arca un año. ¿Y qué barco podría resistir eso? En ese tiempo no se construían arcas en ese tiempo. Aún se dice que en ese tiempo ni llovía. Entonces no, la gente no sabía construir un arca. ¿Cómo no sabía construir un arca? Porque Dios le dio el diseño, cómo era, cómo debía hacerla. Por fuera, por dentro, el piso, cómo debía galafatearla con brea para que no entrara el agua. Era un trabajo de muchos años y era un trabajo duro, con mucha madera fuerte. Era un barco diseñado para aguantar solamente tal vez ese embate. Eh, y las personas que no tenían esa instrucción para construir el arca, ¿cómo lo iban a hacer? Un barquillo, una barquilla, si hubieran creído algo así, pero ellos ni construyeron arca ni sabían construirla, y si la hubieran construido no se hubieran salvado, no hubiera aguantado el arca, no hubieran tenido provisiones para un año. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar la lluvia y todo eso porque Dios no se lo había comunicado. La única forma de salvarse era creyéndole a Dios. Pero la Biblia dice que en ese tiempo la gente no creía a Dios. Eran tan malos que no creyeron a Dios. Y el mensaje es interesante, el mensaje antes de que sucediera el diluvio. ¿Cuál es el mensaje? Me he apartado un poquito aquí porque esto yo lo hay muy importante. El mensaje antes que sucediese el diluvio era que Dios le dijo a Noé que iba a arrasar con el mundo entero. Creo que debíamos leerlo. Mírenlo ahí. Usted es un estudioso de la palabra, le encantaría estudiar cosas sorprendentes de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que me están siguiendo que les gusta esto. Eh, dice, eh, si leemos el capítulo, que aquí me tapa algo, que voy a quitarlo. Dice el capítulo 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Entonces usted puede mirar cómo era la gente en aquel tiempo. Era mala, toda, todo, continuamente en su corazón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dio lío en su corazón. Y 7, y dijo Jehová a, a Noé, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, el ave del cielo, pues me arrepiento de haberlo creído. ¿Cuál es este mensaje? Dios no le está diciendo, voy a ver si salvo a algunos, o tú tienes que tratar de salvar a algunos. No, no se ve ese mensaje. El mensaje se ve que Dios va a destruir, a raer de la faz de la tierra a todo hombre. Y usted mira, pero no lo hizo porque Noé se salvó.
Ahí dice el versículo siguiente, el 8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Porque estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Estas son las cualidades como de Job, como de Daniel, como de José, o como las de Cristo. ¿Cómo era este hombre? Justo, caminaba con Dios, obedecía a Dios. Perfecto quiere decir, no era un intachable, no tenía pecado, sino que buscaba a Dios, buscaba hacer lo que Dios le pedía que hiciera. No había Biblia en ese tiempo, no había Santa Escritura. Entonces nadie estaba pensando en construir arca, que era la otra cosa. Porque la pregunta es si alguien construiría un arca, ¿se salvaría? Hoy en día se salvarán las personas si piensan salvarse de otra manera. Yo le digo a usted que mucha gente está pensando salvarse de miles de maneras, hasta yendo a otros mundos, y no lo van a lograr porque hay una sola manera de salvarse. Y esta es la que está presentando el libro de Hebreo y los evangelios y todas las cartas y toda la escritura. Solamente hay salvación en una persona que se llama Jesucristo. En la fe que usted le tenga al Señor Jesucristo, en su corazón quisiera ser perdonado de sus pecados. Él ya abrió el camino para perdonar su pecado a través de la muerte. Y usted puede ser salvo. Si usted piensa, hay otras maneras. Esos son pensamientos que no le darán un resultado. Pero los científicos piensan así. Ellos piensan, pero al final no lo lograrán. Porque si se van a otro lugar, allí llega el juicio. El juicio no será solamente de la tierra, del mar, de la atmósfera, sino más arriba también. Ahora, Dios no tiene necesidad de destruir galaxias porque allá no hay hombre, gente. Solo aquí mismo en la tierra. No van a llegar muy lejos. No hay otra manera. Si se construyen para abajo, búnker, si se piensa en, en medicamentos que le den al hombre la eternidad, que no muera, no, nada de eso se va a conseguir. Sí, se va a engañar a las personas, pero no se va a conseguir. Dios comunica aquí un mensaje importantísimo de salvación para el hombre, de libertad. Y los hombres pueden ser salvos. Hay un mensaje que Dios está comunicando en Génesis 49:10. Bueno, no voy a leerlo, dice, hasta que venga Silo. Silo quiere decir al quien pertenece el reino. Toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías. Y toda la escritura no es desde Génesis a Malaquías, solamente que viéndolo hasta ahí, porque después de ahí ya se cumple la profecía de que viene Cristo. Vino Cristo en Mateo. Entonces apuntaban a que vendría alguien para ayudar al pueblo de Dios. Y cuando Juan Bautista presenta a Cristo, no lo presenta únicamente para ayudar a su pueblo. Mateo se dice, él quitará el pecado de su pueblo. Pero Juan Bautista dice que él quitará el pecado del mundo entero. Y no es que lo ha quitado, él quitará el pecado del mundo, porque el mundo posterior, el nuevo mundo, no será un mundo con pecado. También porque el mundo que vive para la eternidad fue un mundo a quien Dios le quitó la culpa del pecado, que es usted y yo que hemos creído.
el mundo a quien no Dios no le quitó el pecado y que los condenó fueron aquellos que no creyeron que podía Dios quitarle la culpa del pecado a través de la fe en el Señor Jesucristo, del arrepentimiento. Todos nosotros necesitaríamos arrepentirnos, pedir perdón, volvernos al Señor de corazón y el Señor cambiará nuestros pecados, limpiará nuestros corazones. El Señor nos dará paz. Él lo está prometiendo. Así Dios comunicó a Jacob, a Moisés, Dios comunicó a Abraham, como lo vimos, a David, a Daniel. A David le dijo que de su descendencia nacería el rey, el príncipe, y su reinado sería eterno. Eso lo puede ver usted allá en los libros de los reyes. A Daniel, en el libro de Daniel, que es más corto, tal vez tiene 12 capítulos menos que la carta de Hebreo. En esos libros maravillosos, en esas escrituras maravillosas, que sería bueno que usted vaya, estudie eso. No se van a comprender de una vez, porque de verdad ya hay escrituras como apocalípticas, pero ¿qué comunicó en algunas partes Dios a Daniel? El curso de las edades, de los grandes imperios mundiales, especialmente del último imperio mundial al final de los tiempos, el cual nosotros estaríamos viendo o introduciéndonos. Dios comunicó a los hombres, Dios se comunicó a los hombres a través de sueños, zarzas. Mira ya, la zarza ardiente, ángeles de luz, a través de personas, por animales. Hay un animal que habló allá. Por libros, cartas, por truenos, por muchas cosas Dios comunicó al hombre su mensaje. Pero la palabra de Dios dice que lo comunicó. Entonces, en estos postreros tiempos, si eso pasó ya, en estos postreros tiempos que se refieren al tiempo de Jesucristo, cuando empieza hasta este tiempo y seguirá, nos ha hablado a través de su Hijo, de este personaje que pudiese llamarse, de este profeta, pero no lo dice la Biblia como profeta. Más bien, Hebreo lo presenta más bien como sumo sacerdote, como Cordero de Dios también, pero como sumo sacerdote. Y en estos postreros días, anteriormente habló a muchos profetas, a través de muchos profetas, Ezequiel, Isaías, Moisés, y todos esos profetas. Ahora, en estos últimos días, allá habló, aquí nos ha hablado. También parece pasado. Jesucristo es el último mensaje de Dios, la forma final en que Dios habla y la forma más concreta y exacta, como tengo aquí en este título. El Señor Jesucristo es la más grande, el más grande personaje y el último y más determinante mensaje de Dios. Si no lo oímos, como dice el capítulo 2, ya no hay otro mensaje que usted pueda oír para salvación. Y en este libro aparecen 12 veces las palabras mejor y 14 veces la palabra perfecto refiriéndose a Jesucristo. Por eso debe hacer un intento de leer la carta de los Hebreos. Antes yo no lo leía porque no la entendía mucho. Eso de sacerdocio, de templo, de cosas, no puedo entender, pero a través del tiempo, poco a poco voy entendiendo y me imagino que no lo entiendo todo, pero para eso hay que seguir estudiando. Dios comunica el misterio de la vida. Si alguien quiere saber qué es la vida, cómo es la vida, cómo empezó la vida en este mundo, porque los científicos eso es lo que están tratando de ver. Cómo empieza la vida en Marte, cómo empieza la vida en otro planeta, en una luna, en un meteorito. Hay vida, hay vida, hay vida. ¿Cómo empieza la vida? Pero la Biblia lo dice, solamente que los científicos no
lo quieren creer. Lo leen, pero no lo quieren creer. Lo oyen, lo saben, pero no lo quieren creer. ¿Cómo empezó la vida? Dios puso la vida. La gente dice la vida está en el agua y donde hay agua hay vida. Bueno, pero en otros lugares hay agua, pero no hay vida. ¿Y por qué? Falta Dios que la haga la vida. A veces un científico puede hacer un huevo, pero ponerle la vida dentro o hacer la vida no. Tendría que ponerla, tratar de ponerla. Dios comunica el misterio de la vida, la respuesta de lo que es la vida, cuando empieza, cómo es, a dónde va, qué sucede, de la creación, del fin, del juicio del mundo, de la nueva vida, del nuevo tiempo. Los misterios del reino están escritos uno por uno en el libro de Mateo y en otros libros. El curso del tiempo de las edades. Sabe que Dios habló de la iglesia, cómo sería el avance de la iglesia y así mismo como Dios dijo, así mismo ha sucedido. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, está el avance de la iglesia a través de los tiempos hasta que la iglesia desaparezca en este mundo. Estudie entonces el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora, la iglesia no desaparece y ya. La iglesia desaparece por un tiempo y aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. La iglesia va a reinar en este mundo. Se va, pero reinará. La Biblia, Dios lo ha prometido, la Biblia así lo escribe. Habrá un reino para Israel de 1000 años, de lo que han creído que pueden ser gente de la iglesia y gente que no era exactamente de la edad de la iglesia, que van a vivir 1000 años en el reino y después seguirán viviendo, pero de ahí del reino cambia a un reino eterno. Entonces Dios habla del curso del tiempo de la vida humana terrenal, de los cambios terrenales y también celestiales. Si se atiende a la Biblia con oración y adoración a Dios, se conocerá todas las incógnitas e incertidumbres humanas. Se pueden conocer todas las formas que Dios permite conocer por su revelación. Dios, nuestro Dios es un Dios comunicador. Dirán muchos, pero no se ve, no se oye y no se manifiesta. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero la Biblia dice que a Cristo lo vieron las personas, pero no lo tuvieron como Dios. Algunos sí, claro. La Biblia dice que Dios habla hoy. Las escrituras o los títulos de las escrituras, la Biblia dicen Dios habla hoy. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. ¿Sigue Dios hablando a la humanidad? Sí, a través de su palabra. Hay una escritura que vamos a terminar con esto, porque eh, seguiremos en otro video, porque el tema casi es introducción solamente. Vamos a buscar en Segunda de Pedro, y ya esto lo hemos hablado otras veces. No es un tema nuevo, pero está pegadito a Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 21. Dios sigue hablando. Ahora, hay que verlo técnicamente, porque Dios habló y cuando vino Jesucristo habló y no dice que sigue hablando, pero sus escritos están esculpidos como quien esculpe en una roca. Esa roca habla a través de la escritura. Hoy se puede saber lo que sucedió en Egipto a través de los jeroglíficos. Y la escritura es la palabra de Dios, lo que Dios tiene para este mundo. Ahí está escrito. Escrito está.
Jesucristo lo mencionó varias veces. O Poncio Pilato dijo, lo que es escrito, escrito es. Escrito está. La palabra de Dios está escrita. No se le puede añadir más. La Biblia lo dice. No se le puede quitar. Hay maldición para lo que lo hace. Apocalipsis. Vamos a leer 2 de Pedro 1:19. Tal vez usted lo sabe. Tenemos los creyentes o la humanidad la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vivimos en tiempos difíciles. ¿Quién nos va a alumbrar en las ideas de por dónde estamos, a dónde vamos? La palabra de Dios, la palabra profética, la palabra escatológica. Ella dice lo que va a suceder y lo que sigue más adelante. Hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Llegará un día que no estaremos solamente mirando las escrituras sin conocer con certeza todo, porque la Biblia dice que cuando Cristo aparezca conoceremos entonces cómo fuimos conocidos. Nuestra mente se ampliará, pero la palabra de Dios, toda la escritura de Dios hace al hombre perfecto, si el hombre estudia la palabra. Y cada ser que cree en Jesucristo, cree en la palabra y se entrega al estudio, no andará en una incertidumbre en estos tiempos o en cualquier tiempo. No andará con una zozobra de qué es lo que está pasando, no, lo sabrá, lo verá. Andará seguro, andará con paso firme, su corazón, su confianza, su sentimiento. Por eso es que hay hoy en día tanta gente que, que, que tiene tanta incertidumbre que se aflojan los nervios, que vive en una depresión. Y puede que la depresión venga de otros lados también, pero los cristianos deben confiar en la palabra de Dios para estar seguros de lo que acontecerá. ¿Qué acontecerá? Sí vendrá un reino, será corto y después el reino de Jesucristo será largo. Pero la incertidumbre será, ¿y estaré ahí? Sí, usted va a estar ahí, confíe. Pero usted dirá, pero yo, un ser humano así que me veo a gata, pues no confíe en usted. Usted confíe en las palabras que él ha dicho. Por eso está la incertidumbre. Él ha dicho que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted será salvo. Que Él hizo un sacrificio perfecto, que Él le puede limpiar para siempre sus pecados. Y uno dirá, pero yo sigo pecando. Entréguese al Señor y Él le dará el poder para mejorar, pero no será impecable en este mundo. Eso lo lograremos después. Pero Jesucristo vino para ayudarnos en eso, para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que luchemos con los pecados futuros, para no caer, para ser santos, para tener una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no andará usted inseguro por ahí, ¿qué me pasará a mí? Yo no sé. Usted andará cantando, usted andará confiado, usted caminará, correrá, se sentirá fuerte espiritualmente. Eso no quiere decir que uno venga una enfermedad y no se muera uno, porque la muerte no tiene mucho que ver con esto en realidad. La muerte es un proceso biológico vital que Dios mismo dejará de cumplir en una temporada que lo llama, que Apocalipsis dice, y ya no habrá más muerte. Llegará el momento en que ningún ser humano va a morir más. Pero hasta ahora no se ha terminado ese proceso. La palabra de Dios le va a dar a usted una seguridad enorme. Pero no exactamente nada más el libro, ahí viendo el libro, sino estudiándolo, escudriñándolo y apropiándolo a su corazón. Y ahora Hebreo nos está hablando del mensaje de Dios último,
lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Es un evangelio, algunos lo comparan hebreo como el quinto evangelio, donde los primeros evangelios presentan a Cristo en la tierra, haciendo milagros, proclamando el reino y muriendo. Y entonces, que presenta la carta de los hebreos a Cristo en el cielo, como sumo sacerdote, lo que está haciendo en el cielo. Y Apocalipsis lo presentará como el que viene. O sea, Apocalipsis también es un evangelio. O sea, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, la escatología de lo que Jesucristo va a hacer desde que empezó acá en la tierra y mucho más en los tiempos postreros. Por eso no es necesario estudiar las escrituras. Las escrituras son amplias y no se van a entender todo en un solo momento. La mente humana no es así. La mente humana necesita tiempo para ir poco a poco. Pero poco a poco, llenando usted su corazón de la esperanza, de la escritura, de la esperanza en el Señor, de las promesas, usted va a saber mucho de estas cosas. Yo le felicito cuando usted ha llegado hasta aquí. Yo le felicito porque usted sigue estudiando la palabra. Yo le felicito y le animo le aconsejo que usted vuelva a la palabra. Hoy hay muchas palabras en Internet. A veces las palabras de Internet eh, no son exactamente estudios profundos, son solamente estímulos para la gente, para que se sienta un poco cómoda. Pero también hay ahí muchas profundidades, gracias al Señor. Hoy es un día muy importante, una historia, una época donde la palabra de Dios está al alcance de todos nosotros. Y aun cuando al Señor le pedimos en oración que nos ilumine en su palabra, habrá un poco más de profundidad, porque usted está apto para que Dios enseñe profundidades a su palabra. Primero, conviértase al Señor si no lo ha hecho. Y segundo, sigue estudiando la palabra del Señor. Si ya es convertido, lo felicito. Y si ya estudia la palabra, lo sigo felicitando. Pero continúe. Esta es nuestra tarea hasta el último día. Y yo aquí estaré también para eso, haciendo más mensajes. Últimamente no he hecho tantos mensajes. Sí lo he hecho, pero lo tengo sin grabar. Porque estudiando la palabra sí lo hago muchas veces. Los mensajes, escribiendo. Y tengo muchos mensajes escritos, pero no muchos, no tanto los videos, porque me cuesta bastante hacer los videos. Últimamente no estoy saliendo en el video, porque aún me cuesta mucho más salir en el video. Antes tenía música o muchas diapositivas y todo esto cuesta demasiado. Entonces, ojalá pues así más fácil sea para dar este mensaje. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con usted, querido amigo, querido hermano. Vamos a finalizar esto en el nombre del Señor Jesús. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén.